Muy buenas noches, nuevamente en un programa de Haciendo Historias. Hoy con un tema realmente apasionante. Es un tema que conforma sin duda el temario de mitos y leyendas, historias misteriosas que tiene esta nuestra provincia de Corrientes. Seguro uno pasa por este titular que es la mansión de invierno, la ciudad de invierno, el famoso Hotel Continental. Vamos a dedicarle 2 programas a este tema. La metodología va a ser la siguiente. Vamos a hacer una breve introducción acá con compañeros y amigos de este programa. Vamos a ver un documental realizado acá en Corrientes por gente de Corrientes, con el apoyo, por supuesto, de los organismos estatales para llevar adelante el trabajo de la calidad que lo han hecho. Una documental donde se cuenta, se narra una pequeña historia y nos permite conocer datos no conocidos de la mansión de invierno. Este documental que vamos a ver en la última parte de este primer programa, producido por Sebastián Toba y dirigido por Marcel Sombo y por Mauro Santamaría, nos va a introducir en el lugar. Y el segundo programa nos va a visitar Mauro Santamaría, director y actor del documental, que también nos va a contar datos muy interesantes porque hicieron una investigación realmente apasionante sobre este tema, la mansión de invierno. Recuerdo a la gente, a todo nuestro público, que estamos participando por los libros de Leo Moglia. Nos tienen que mandar un mail, haciendohistorias@hotmail.com. Nosotros contestamos, cualquiera de los 3 abrimos el mail, contestamos los mails, así que escríbanos, mándenos su inquietud de algún tema que quiera que hablemos, con mucho gusto nosotros vamos a contestar cada uno de los mails. Voy a presentar, a mi derecha está el doctor Dardo Ramírez Brachi. Dardo, buenas noches. Hola Rafael, buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto. Y a mi izquierda está, como siempre, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito. Buenas noches, televidentes, y me sonrío un poco porque me dijeron que estamos muy serios. Sí. No somos serios, no se confundan. No somos serios, pero somos alegres, claro. Pues para la ciencia somos serios, pero somos alegres, somos personas vivaces. Buenas noches. Este programa vamos a hacer una dedicación especial, dado que hace poco pasó el 19 de junio, y fue la fecha del nacimiento de un gran amigo nuestro, el arquitecto Andrés Salas, que nos dejó el año pasado, el año 2016. Así que en memoria de él vamos a hacer también este programa de la mansión de invierno, un gran amigo, un gran escritor de las cosas de Corrientes. Así que para él y para su hija Pilar, que siempre tiene atenciones con este programa, le mandamos un saludo especial a toda la familia. Vamos a configurarnos primero la época en que la mansión de invierno se empieza a construir. ¿Cómo era Corrientes, principio del siglo XX, entre 1900, 1915, Dardo? Los primeros años del siglo XX eran parte del siglo XIX todavía. A ver cómo podemos explicar esto. Uno de los historiadores más prestigiosos del siglo XX, Eric Howard, estableció que el siglo XIX abarca antes del 1800 y surge con la Revolución Francesa en 1789 y se va a prolongar mucho más allá del 1900, aún más, va a llegar hasta la Primera Guerra Mundial, 1914 aproximadamente. ¿Qué implica esto para nuestro análisis? Que el siglo XIX, si bien cronológicamente comienza en 1800 y termina en 1900, para la historia comenzó mucho antes y terminó tiempo después. Es un siglo XIX extensísimo. ¿Por qué? Porque en todo ese periodo las costumbres, las vicisitudes, las virtudes y errores de ese mismo siglo se mantienen más allá de los años cronológicos. Y este es un caso cabal, porque la Argentina y Corrientes es un caso cabal en donde si me permiten el término, encaja en esta interpretación de Howard. El siglo XIX ha sido, con las características que hemos hablado de otros programas, la Argentina tuvo particularidades.
particularidades en su perfil social con la inmigración. Se va a prolongar esa inmigración a principios del siglo XX, va a fortalecerse a fines del siglo XIX con una Argentina agroexportadora, va a seguir siendo agroexportadora en las primeras décadas del siglo XX, va a tener una costumbre política partidaria muy peculiar a fines del siglo XX con los partidos nacionales, el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Autonomista Nacional, con el roquismo, el mitrismo, que va a perdurar y va a seguir hasta los primeros años del siglo XX. ¿Qué estamos viendo? Que estos años en donde va a emerger la mansión de invierno en Empedrado va a ser un tiempo del siglo XIX. Si bien vamos a estar, digamos, con la proyección cronológica del siglo XX ya, pero las costumbres, los mecanismos, las ideas todavía van a ser del siglo XIX. ¿Quién gobernaba Corrientes? Bueno, Corrientes en las primeras décadas va a haber toda una intensidad política que va a estar, van a ser protagonistas varios de ellos, van a haber intervenciones federales, juicios políticos como el que se le va a hacer al gobernador Goitia, va Juan Esteban Martínez, gobernador, Juan Ramón Vidal, va a haber toda una puja entre autonomistas y liberales, hombres que venían del antiguo mantillismo, del martinismo. El Partido Liberal se va a fraccionar, va a ser muy intensa la vida política correntina y, por supuesto, el país y la provincia va a cambiar con estos mecanismos políticos electorales, con lo que va a ser la irrupción y la bisagra a nivel nacional, la ley Sáenz Peña, en 1912, donde le va a dar todo un perfil distinto a la participación ciudadana electoral con el voto secreto, universal y obligatorio. Si bien tardíamente después se va a aplicar en Corrientes, pero estamos en un periodo de transición, de cambio, de transformación a las percepciones políticas electorales de la época. Esto no quiere decir que las conductas y las mañas electorales hayan cambiado. Sí, pues. Eso es otra cosa. Que en esta época todavía muy conocida del fraude, ¿no es cierto? Algunas continúan. Fue parte del folclore político nacional y provincial. Y en este ámbito, en este campo interpretativo, Corrientes también va a estar anclada en ese siglo XIX. En ese siglo XIX, en la producción, en la economía, todavía la gran vía de comunicación al mundo va a ser el Paraná. El Paraná fue el camino, la conexión, la alimentación hacia el exterior de Corrientes a través de la vía fluvial. Y durante principios del siglo XX no va a cambiar ese modismo. El río Paraná va a ser todavía la vía de la vida de la comunicación correntina, tanto de comunicación de pasajeros, de carga, de pujanza económica, de puertos. El Paraná va a ser vivo, por eso no va a ser casual que tan cerca del río se construya esta mansión, tan cerca de Corrientes, que va a tener uno de los puertos más activos de aquel momento para el intercambio comercial y turístico. No olvidemos también que para aquellos primeros años la navegabilidad del Paraná y estaba, si bien se alcanzaba hasta Posadas con los inconvenientes, los saltos de la Pipé, pero hasta Corrientes era la fluidez de la navegación fluvial y de la ventaja que esto traía tanto para la economía como para su vida social. Este es el marco en el cual temporal donde se construye y va a tener esta efímera vida, lo que conocemos como la mansión de invierno. Quito Galeana. Una vez ubicado en el tiempo y espacio, necesitamos conocer cómo funcionaba el Buenos Aires de esa época, que las familias empezaban a inventar Mar del Plata, sí. Y algunas querían vacacionar en Europa, pero se hacía muy oneroso, mucha servidumbre para trasladar. Sí, lógicamente el sistema, diríamos, disfrazado de la esclavitud se mantenía vigente. El sistema de las castas sociales y las grandes tonterías del Código Civil argentino y canonizadas, llamémosle así, los hijos naturales, los hijos
indignos, los sacrílegos, etcétera, todas esas estupideces, digo, se mantenía todavía como resabio de un periodo completamente extraño a la modernidad. Las grandes empresas se ocupaban en objetivos grandes. Yo no creo que fueran ellos los grandes empresarios. El gran empresario, el iniciador de las grandes transformaciones de la provincia de Corrientes, es el gobernador Juan Ramón Vidal. Y esto lo digo con toda tranquilidad y soltura. Juan Ramón Vidal, en su primer gobierno, construye el Estado correntino. Crea el registro civil laico, los cementerios laicos, el Consejo General de Educación, el Banco de Corrientes, la mayor cantidad de escuelas que un gobierno construyó durante toda la historia de Corrientes bajo el gobierno de Juan Ramón Vidal. En 1910, Juan Ramón Vidal, por la educación, y fíjate vos lo que te digo, por la educación, Guía Serrano, 1910, dicta una ley en que le da a De Marchi, que es el adjudicatario de estos terrenos, le da terrenos sobre el río Paraná, en la zona de Empedrado, entre Empedrado y San Lorenzo. Vamos a ubicarnos entre lo que hoy es la tierra del señor Hallado y San Lorenzo. Sobre la costa del Paraná se dicta la ley. En esta ley dice se construirá un gran hotel con salón para pasajeros, timba, salón de bailes, peluquería, todo. Tenía varios... Y una escuela. Pisos, etcétera. Y una escuela. Ahí está. Además, fraccionamiento de los terrenos, se tenía que crear una ciudad. Sí, señor. Calles, plazas públicas, veredas, terrenos para diríamos, el dominio público. Reserva para... que debían donarse al gobierno de la provincia de Corrientes. El gobierno de la provincia de Corrientes apuntaba a que, primero, la escuela, mantener la escuela para que la educación de la zona se atraiga gracias al emprendimiento Mansión de Invierno, Hotel Continental, hotel lo que sea. A su vez, debía fraccionar, las calles tenían que tener 15 metros de ancho. Eso ya es un avance dentro del urbanismo de la época. La construcción, por supuesto, se va a llevar a cabo gracias a la constitución de una sociedad. Sociedad Anónima, Ciudad de Invierno, y que va a construir el Hotel Continental. ¿Quiénes intervienen ahí? Intervienen los pudientes, los grandes terratenientes. Pedro Luro, La Ferrere, los Adrogué, los Lanuse, los correntinos también, los apellidos presuntamente distinguidos, etcétera, etcétera, que compran acciones. Y ahí aparecen una acción, claro, acciones que se vendían. 100 pesos. Y si no se cumplía esto, debían retrovertir el terreno. Era con cargo. Al gobierno de la provincia de Corrientes. Con otro cargo más. El 5% de todo lo que se ganaba en los casinos, hoteles, demás, al Consejo Provincial de Educación. Y el otro 5%... Como un mecenazgo, digamos. Como un mecenazgo. Y el otro 5% a la Municipalidad de Empedrado. No era gratis, porque la exención impositiva por 30 o 35 años tenía como contrapartida el carácter solidario de este emprendimiento. Se construyeron muelles, se dragó el río para que los barcos pudieran traer las mercaderías. Los materiales. Sí, los materiales. Se hizo todo algo espectacular. Duró lo que dura el soplo de un viento, porque lo que se especulaba era que viniera la inmigración europea. El mundo estaba en llamas. Esa hipocresía total del mundo que se iba y que una época cambiaba, va a terminar con la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, esa guerra que todavía nos martiriza por sus crímenes cometidos, por sus asesinatos, etc. ¿Cuál es el motivo del cierre de la Mansión de Invierno? Hay varios. Unos dicen que porque se mató una persona, otros dicen que porque una
un pasajero o una familia tenía lepra, y así sucesivamente se van tejiendo y urdiendo una serie de leyendas. La mansión de invierno se cierra, comienzan a venderse, se venden los chalés de al lado, el chalet de enfrente, el chalet de acá. La escuela sigue funcionando, porque el gobierno de la provincia no abandona su escuela, mantenía su plantel docente y seguía la educación. Los muebles se venden a los grandes hoteles, algunos productos se venden, y después viene el saqueo. En San Lorenzo y en Empedrado, en San Lorenzo en la época en que yo estaba, entrábamos a cualquier casa y encontrábamos mármoles, unas rejas espectaculares, ese material que no se conocía en la zona de ninguna manera. Hasta hoy vemos en Empedrado y vemos en San Lorenzo y Saladas parte de lo que se va a denominar el saqueo. ¿A qué se dedicó la mansión de invierno? Más bien que como hotel funcionó muy poco, había un ramal del ferrocarril General Urquiza, que era el ferrocarril que llegaba hasta Asunción del Paraguay en esa época, y tenía una parada especial para la mansión de invierno. Los barcos de la carrera que venían de Buenos Aires tenían el muelle. Claro, la empresa Dodero, Mianovich, etcétera, etcétera, tenían el muelle, tenían su planta de electricidad propia, como tenía que ser, tenían su planta potabilizadora de agua, es decir, era toda una estructura perfectamente diseñada. Thais y otros son los que diseñan y otros los que construyen, conocidísimos. Los obreros especializados vinieron de Buenos Aires, que eran parte de la inmigración, y se encontraron con los obreros correntinos, que eran los de menor calificación. Había peleas, desafíos, matanzas. Por eso se tuvo que poner un comisario expresamente ahí, comisario que dirima las cuestiones. ¿Para qué se usó la mansión, los restos de la mansión de invierno? Y se usó como caballeriza, se usó por el ejército, se intentó poner un leprosario, que no surtió efectos, se intentó crear la escuela politécnica, la escuela de agricultura y veterinaria, tampoco tuvo efectos, y durante la década del 40, atento a la germanofilia del ejército argentino, que arrancó en 1904, 1901 más o menos, cuando empiezan a traer instructores alemanes, y que formaban parte de la Escuela Superior de Guerra, eran todos alemanes. En esa época, la mansión de invierno, de acuerdo a la ley de lucha contra el nazismo, de persecución y reprimir el nazismo en la Argentina, la mansión de invierno fue uno de los lugares claves donde los nazis instalaron un puesto de transmisión. Y en ese puesto de transmisión, igual que el Carrizal en la zona de Saladas, en ese puesto de transmisión daban todas las características de cada barco, de cada transporte que salía del puerto de Buenos Aires, del puerto de Asunción, del puerto de Corrientes, con provisiones o alimentos, que era lo que llevaban a Europa a los efectos de alimentar Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra siempre le agradeció a Argentina haber mantenido la neutralidad y de haber integrado los grandes bloques o grandes caravanas de buques que iban con alimento y provisiones. Esa mansión de invierno se siguió desmantelando, nadie la protegió, se vendió, se remataron los lotes, es decir, la empresa en sí quebró, la empresa no dio los resultados que tenía que haber dado. La mansión de invierno fue un fracaso empresarial porque no tuvo la acogida que todo el mundo esperaba. Todo el mundo esperaba que la mansión de invierno, los europeos que se morían de frío, se vinieran y se instalaran en este lugar paradisíaco. Es un lugar hermoso, pero la zona y nosotros los argentinos no tenemos la capacidad de alimentar la industria sin humo del turismo. Somos malos en el turismo. Y le decía a Dardo, yo recientemente en un congreso que estábamos en Empedrado, donde me encontré con todos los maestros de mi época, nos abrazamos y recordamos, los alumnos, mis alumnos de la primaria son todos abuelos, y también estuvieron en delegación. No de mucho dato. No. Sí. Y bueno, y esa zona yo la recorría, o sea que yo la conozco desde el año 66 en adelante.
y Yo tenía 5 se enfrentaba al gobierno de la provincia contra los empresarios y se remató. Bueno, todo terminó como una nube de humo que se llevó la Primera Guerra Mundial. Duró 3 meses. Duró 3 Inauguró meses. El 29 de junio, tenemos por Sí. ahí, tenemos la invitación, Sí. el 29 de junio, y se cerró el 1 de octubre. 3 meses, pero 3 meses que fueron intensos, porque Sí, sí, vamos a ver que hubo visitas de personalidades muy importantes. Se alquilaban los autos alemanes Mercedes-Benz para llevar a la gente desde Corrientes o para acercar a los pasajeros. Se alquilaban limusinas, carruajes. Qué lástima que se haya perdido eso. Somos los correntinos medio especialistas. Hemos tenido esto, por ejemplo, después edificios emblemáticos en nuestra ciudad que se han perdido. Siempre lo decimos, la tienda Ciudad de Corrientes, que Pero fue hemos perdido. reemplazada por Sí, esa sí. caja de vidrio y metal. Imagínese un pequeño esfuerzo, imaginémonos un pequeño esfuerzo. ¿Cómo en ese lugar, que está ubicado en un sitio estratégico, con microclima estratégico, que se puede cultivar café, tabaco, citru, lo que quieras crecer en esa zona? En esa zona estratégica no se instaló la Escuela de Agricultura, de Veterinaria y Agronomía, que ya pertenecía a la Universidad Nacional del Litoral, de la cual Corrientes formaba parte, porque Corrientes es una de las fundadoras de la Universidad Nacional del Litoral, socia. ¿Cómo no se instaló ahí? ¿Cómo los que iban a estudiar veterinaria y agronomía ya no se acostumbraban a vivir en ese lugar? O los peritos técnicos de agricultura. Ah, no, quedaba muy lejos. ¿Cómo quedaba muy lejos? Si el tren iba y venía. Por supuesto. Y si había ya caminos, no buenos caminos, por supuesto, caminos malos, caminos de tierra. Vamos a tener que esperar hasta la época de Pirallín y Niveiro para que se falten algunas rutas y para que más o menos entremos en el mundo moderno que nos conecta diariamente. Es decir, que la mansión de invierno tiene una cantidad enorme de secretos y tiene interrogantes también enormes. ¿Por qué se cerró? ¿Por quiebra económica? ¿Por lo que hemos dicho? ¿Por qué se destruyó? Más allá de que se cerró. ¿Por qué se La destruyó? desmantelaron, se vendía el material. No sé si vendían los dueños o si vendían aprovechadores y gente sin escrúpulos, pero se vendían los materiales. Hay casas en lugares cercanos que están construidos con el material de la mansión de invierno. Nosotros, para que usted conozca un poquito más de esto y entremos en tema directamente, vamos a ver el documental Mansión de Invierno se busca a continuación. En este documental, el título lo dice todo, Mansión de Invierno se busca, es la búsqueda de encontrar los interrogantes que planteaba Quito recién sobre este emblemático edificio, sobre este emblemático lugar donde se construyó esto tan fabuloso. Vea la documental. Nosotros nos encontramos el próximo programa con un invitado especial que es Mauro Santamaría, el director junto a Marcel Sombos de este documental. Disfrute del documental y en el próximo programa develamos un poco más de los misterios y secretos que tiene esta fabulosa mansión de inviernos. Muchas gracias. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.
Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Acá tenemos los planos originales. Sí, estos serían los planos del departamento de Empedrado, donde tendríamos que encontrar el lugar exacto donde estuvo la mítica mansión de invierno. La ciudad de Empedrado está aproximadamente por acá y unos 20 kilómetros más adelante, exactamente por acá, lo que se denominaba en esa época Campos del Tabaco, está la mansión de invierno, donde se construyó la mansión que vamos a ver próximamente en este plano, que es específicamente de la mansión de invierno. Es el único documento real que existe de la mansión de invierno. Este plano es de 1910. Y este es el diseño del ingeniero Thais. La mansión de invierno fue obra de Virasoro, el ingeniero Virasoro. Sería ciudad de invierno, sería Ciudad esto, de y invierno. esto es la mansión. Exactamente. Porque acá nosotros vemos en realidad ni siquiera es mansión de invierno, porque originalmente era Gran Hotel Continental. La mansión hasta hoy es un misterio. Esos terrenos, casi todos esos terrenos fueron donados años después por la Sociedad Mansión de Invierno a la ciudad de Empedrado. A la Municipalidad de Empedrado. A la Municipalidad de Empedrado. Porque hoy es todo privado eso. Exactamente, actualmente es todo privado. Una pregunta, una pregunta, por favor. Disculpame que te moleste, vos sos Empedrado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí. ¿Vos sabés de la existencia acá del Hotel Continental? El Hotel Continental. Disculpame que te interrumpa. ¿La mansión? Ajá. La mansión de invierno, sí. Sé que es una construcción muy antigua, que no queda nada. ¿No hay nada ahora? Y lo que queda son algunos muros. Ya prácticamente lo está llevando el agua. Ah, está sobre el río. Es bien a orillas del río, sí. Pero es privado, no lo dejan entrar ahí. ¿Preguntaba vos, Mauro? Sí, yo le pregunto, acá hay otra señora, a ver. Para la ciudad de invierno. Para la mansión, la ciudad Para la de invierno, mansión, sí. Mirá, está medio complicado el tema para entrar, ¿viste? Ajá. Es propiedad privada, hay que pedir autorización. Ahí viene una señora. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sabe más o menos por dónde ir para la mansión de invierno? ¿Pero sabe usted que hay una mansión acá, una cosa así?
No, ¿nunca escuchó hablar? Complicado. Sí. No podemos hacer. Se está cortado por ahí, se puede. Pero no, se está cortado. Mauro, ¿no podemos hacer un documental sobre Surubí? De alguna manera vamos a tener que entrar porque si no, no tiene sentido todo el esfuerzo y la investigación de este. Tengo que hacer arreglar el cambio del jeep porque me salta. ¿Tiene idea más o menos el Hotel Continental? El Hotel Continental. Ajá. De la mansión de invierno, ¿me habla usted? Ajá. Sí, está en la costa, en un lugar que no se puede acceder porque es un lugar privado. Ajá. Y no pueden acceder, perdón, disculpe el que Sí, le sí, interrumpa. sí, sí. No pueden acceder, digamos. No, no podemos acceder, no está permitido. No. La gente sí entra, pero entra por el río. ¿Y objetos? ¿Saben acá en el pueblo No, que tienen creo que la gente de la localidad objetos? le muestre. Acá no tienen objetos. Deben tener, pero no creo que le muestre porque la gente es muy celosa de lo que tienen sobre ese patrimonio histórico. Bueno, como todas las cosas que pasan aquí en esta provincia, hay siempre un componente que es muy esotérico, muy onírico. Hay una cantidad de testimonios que se van enfrentando y hay versiones muy diversas. Lo de la mansión de invierno es algo realmente inédito en el litoral argentino. Con la Primera Guerra Mundial, el turismo internacional desaparece. Y con la Segunda Guerra Mundial pasa un fenómeno que es poco conocido. Se habría instalado, acá en lo que quedaba de las ruinas de la mansión de invierno, no sé si llamarlo equipo o una base de información alemana, que tenía contactos con Paraguay y con Buenos Aires. De Buenos Aires se avisaba a esta base cuando salían los barcos cargueros rumbo a Europa. Y desde esta base alemana se le transmitía a los submarinos que estaban en el Atlántico cuando iban a pasar esos barcos, que los submarinos los hundían. Entonces, cuando el servicio de inteligencia inglés detecta esto, lo vuelan, directamente desaparece y ahí termina de demolerse todo lo que quedaba en pie de la mansión de invierno. Sí, o sea, como conclusión, derrumbar una construcción faraónica, uno piensa que puede ser descabellado. Creo que este dato por ahí contribuye a no ser tan descabellado de acuerdo al contexto. Arquitecto, muchísimas gracias. No, te agradezco, Joao. Señora. ¿Qué necesita? Bien, no, yo venía por el tema del zaguán de la mansión. Queríamos ver el tema de la mansión. De la mansión que está acá en el fondo, la mansión de invierno. Para ingresar y ver y... Bueno. Ahí sale un auto casualmente. Capaz que sea la dueña. ¿Tiene cara de dueño? ¿Tiene cara de dueño, no? No sé.
Esa es la dueña ella. Ese bajó y se escondió. ¿Viste? Prohibida la entrada. ¿Por qué? No sabe por qué. ¿Y quién es que está encargado? ¿Alguien así? Sí, están encargados, pero está hablando por teléfono justo cuando la patrona me dice que... ¿Qué pasó? No, no se puede entrar. Está prohibido. Ese es el motivo, ¿no? Y la dueña no quiere que entre. Pero tendría que estar la dueña. No está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Usted? Bien. No, era simplemente para el tema de las tomas. Me decía que no se podía entrar el señor. La dueña no está. No. ¿Pero anda por acá la dueña o no? Y acá lo que pasa es ella es dueña, pues yo soy el encargado, así que yo no tengo orden de ellos de pasar gente, sí. Aunque hablo con la dueña, no. Vamos, ¿no? Nos vamos. Nos vamos y le quedamos allá. Vamos y entramos. El río se va a la puta. Y sí, vamos a entrar por el río, hermano, ¿qué otra cosa? Buenas. Pase nomás. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Paula. Aquí estoy. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Yo soy Mauro. Ah, ¿Cómo le va? Mauro Viale. No. Ah. Mauro Santa María. Yo creí Mauro Viale. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Está lindo acá, ¿eh? Sí. ¿Y qué se acuerda de la mansión? Sí, pero ropero, todo. Y después la cocina. Era casi aquí como ese árbol de grande la cocina. Y una mesa como 5 metros tenía en la cocina todo. Y ahí cocinaba. Después había una pieza que estaba en un sillón. Y por el sillón estaba una toalla. Y ahí en la mesa estaba un revólver. ¿Un revólver? Sí. ¿De qué es? Y con eso se había matado a unas chicas. Y esa puerta no se abría. Ningún encargado que ahí no abriera. Era un cuarto prohibido. Sí. ¿Usted vivía con su familia ahí? Sí, pues. Con mi marido y mis hijos. ¿Tuvieron hijos ahí viviendo ahí? Todos nacieron ahí. Ah, todos sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? 12. ¿Y todos nacieron ahí? Sí, todos. Todos son mansioneros. Mansioneros, le dicen ustedes. Sí, claro, porque nacieron ahí. Sí, pues. Mansioneros. Mansioneros. Está bien eso. Sí. Qué lindo recuerdo, ¿eh? Lindo, es cuando uno se acuerda, uno se acuesta de esa dormir, se acuerda todo eso y parece, no sé. ¿Ahora le pasa eso? Sí, uno se acuerda de la mansión como era, como todo, cómo estábamos, cómo andábamos. Este es el vitró que adquirió mi padre cuando se remató los elementos que quedaron de la mansión después de la demolición a un señor que se llamaba Chaiben, de apellido Chaiben, y lo trajo acá a casa y cerró la galería y colocó este panel de vitro. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Pase, Graciela, por favor. A mostrar sus objetos. Ahí está una sonrisa, Graciela. Muchas gracias, Graciela. Entra, por favor, Betiana, a mostrar tu objeto. Podés separar, si querés. Una sonrisa, José, acá, ¿no? Una sonrisa que siempre tiene a flor de labios, ahora esconde. Ella nos muestra un picaporte y un mosaico de un vitró. ¿Paso? Señor del cuadro, pase. Muy bien. Enderécele un poquitito, señor del cuadro. ¿Así? Una sonrisa. ¿Lo has sonreído? Muy bien. Wiki. Muchas gracias, señor del cuadro. Puede retirarse. Feli, explícame vos un poquitito la procedencia de los materiales que fueron usados en la mansión. Acá veo que tenés varias muestras. La mayoría son ingleses, pues detrás ves que tiene su
dice England. La mayoría son ingleses, después tenemos franceses, tenemos belgas. Esta es la fábrica Pierre Le Bouvier, que dicen, hay un recuadro donde dice que fue hecho especialmente a pedido de la Sociedad Anónima Ciudad de Invierno. ¿Qué edad tenías vos cuando correteabas ahí por entre las... 12 años. ¿Y ustedes se metían ahí entre los cuartos? En todo. Entonces entrábamos al hall principal y era un salón más o menos como este, así de grande. Y allí atrás había el mostrador, como hay en cualquier recepción de hotel. El lobby del hotel, claro. Exactamente, la parte de recepción. Y ese mostrador estaba bien, en buenas condiciones. Era con madera toda labrada, era una hermosura. Y sobre el lado derecho había la escalera para subir al primer piso. Qué sueño. Y era una escalera de tipo cine, de esas que veíamos en la bella época. Mi vieja abuela decía que le llamó la atención una persona que tenía una vestimenta diferente a la nuestra, a la gente que transitaba casi siempre por ahí. Y lo que a ella le llamaba la atención es que tenía como una media luna que brillaba mucho, esa es una joya. El turbante. El turbante. Pero el anecdotario es que ella vio esa persona que era un marajá con su harén de mujeres. Y tenía en el frente un jardín muy lindo, muy bien puesto, con estatuas de Carrara, de mármol de Carrara. Bueno, se cuenta de que había un individuo que en los días de luna llena, él paseaba por ese parque a la luz de la luna, pero desnudo. Bañado en la luz de la luna. Con la luz de la luna, un romántico. Recorrí archivos y allí doy con la clave que me va a señalar la ruta de la araña que yo estaba buscando. Fue en el diario La Capital de Mar del Plata. Allí se dice que Pedro Luro la hizo traer de París con destino a la Ciudad de Invierno. Yo tengo acá las fotos donde se ve primero la araña en el Hotel Bristol, porque una vez que fracasó el proyecto empedrado fue trasladada al Hotel Bristol y va al comedor principal de ese hotel. Cuando se había llegado a cierto valor de la araña, un tal señor Odilio Gasparotti se para en ese momento y dice que él la adquiere, la araña, para obsequiarla a la iglesia catedral de Mar del Plata. Y es la otra prueba fehaciente de que esa araña que se ve acá en la foto es la que está en la catedral de Mar del Plata. En esa época, 1910, Argentina vivía en un momento de esplendor económico. Empedrado misma la ciudad, los edificios acá, los edificios, porque Ceiltín, Empedrado es un pueblo chico, pero Ceiltín por sus edificios. Hoy en día, ¿qué está haciendo la Intendencia para poder rescatar, en el caso específicamente de la mansión? La Intendencia por estos tiempos es lo mismo que por ahí vienen a hacer ustedes, ¿no? A recopilar datos, a ver cómo hacemos para instalar, ya no quizá la infraestructura, pero sí recuperarlo como para que sea un paseo histórico. ¿Y ustedes tienen un instrumento, una herramienta jurídica como para poder rescatar ese espacio? Lo que tomé conocimiento yo hace un par de años es que hay un dictamen favorable por Fiscalía de Estado donde se habla de la recuperación de 300 hectáreas. 300 hectáreas que fueron donadas en su momento para este fin específico que era el fomento del turismo. Nosotros también tenemos esa información de que la mansión es del Estado, esas 300 hectáreas corresponden al Estado. Sin embargo, nosotros hoy no tenemos acceso a ella, no podemos entrar, nos echan, digamos. Entonces, la idea nuestra justamente es poder ingresar para simplemente
registrar y filmar las ruinas o lo que quedó de ella. De parte de ustedes, ¿tienen una posibilidad, si nos pueden conseguir un permiso, una disposición, algo como para poder ingresar a filmar eso? La percepción que tiene usted al respecto del no ingreso creo que habla de lo traumático que resulta también para el turismo. Hoy por hoy no podemos entrar a la mansión de invierno. Cerrando la charla, hoy está cerrado está complicado. La realidad nuestra hasta este momento es no podemos ingresar. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué fue eso? Esta sería la entrada de la mansión que da hacia el río, o lo que quedó de ella. Cuando el hombre abandona su obra, la naturaleza evidentemente se impone. Esta sería la parte del costado derecho de la mansión. Esto sería el casino. Esta es la parte del casino, evidentemente. Con su entrada. El casino con su entrada. Todo esto, de acuerdo a los planos, debió de ser el gran salón de entrada, el lobby del Hotel Continental. Acá en este lugar exactamente, seguramente los huéspedes esperaban ingresar. Es increíble que estamos en un lugar en donde estuvo Príncipe de Gales, estuvo Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt estuvo acá, en este lugar, aquí en Corrientes, ¿eh? Ahí tenemos un grabado, a ver si se puede registrar.
Hotel Continental. Qué locura. Hay un ruido ahí, che. Hay gente ahí. Che, hay gente ahí. Ahí, mira así como se ve. Sí, boludo, veamos. Ahí está. Vámonos a la pista. Parece que son de acá. No, vamos para allá, vamos para allá. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.